vamos a tener un tiempo muy especial. Hoy es un día de sanidad, de libertad. Así que vamos a disponer todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu para que la palabra del Señor ministre en nuestra vida. Este es un tema en el cual Dios me lo regaló cuando estaba dormida, tuve un sueño y bueno, en ese sueño Dios me daba el capítulo todo, me dijo Primera de Samuel, Ana y Elcana, angustia. Así que de una que me desperté fui a preparar este tema porque creo que es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón para poder enseñar, para traer libertad a nuestras vidas. Así que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Papá Dios y que sea Él el que hable a nuestras vidas. Que el poder del Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros trayendo una unción de libertad en este día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra. Gracias, oh Dios, porque estoy segura, Señor, que viene de parte tuya. Estoy segura, Padre Celestial, de que tu amor y tu misericordia, Señor, ha venido sobre este tiempo, sobre nuestras vidas, Señor, para traer libertad, Señor. Hoy declaro que tu palabra hace lo que tiene que hacer en cada vida, en cada corazón. Hoy declaro que se establece tu palabra en cada uno de nosotros. Hoy declaro, Señor, que ninguna distracción, ninguna mentira, ningún engaño del enemigo va a venir sobre nuestras vidas. Hoy declaro tu verdad, hoy declaro tu palabra, hoy declaro tu luz y tu presencia en medio nuestro, tu luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús establecemos tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra queda en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy entonces vamos a ver cómo ser libre de la angustia. Y vamos a ir al libro primer libro de Samuel, capítulo 1. Entonces, vemos allí en el capítulo que Elcana tenía dos mujeres, para ese tiempo sí era permitido, pero ya no. Tenía dos mujeres, la una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Entonces, cada año Elcana subía al templo donde estaba Elí a hacer sacrificios y subía con su familia, con sus hijos, y tradicionalmente hacían las familias esa ofrenda al Señor. Y Ana, como no tenía hijos, no podía ir. Entonces, esto afligía mucho a Ana. Vamos a mirar en el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el versículo 6 y 7. Dice, y su rival, o sea Penina, la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, y aparece por segunda vez, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba. Entonces, cuando vemos en el diccionario, en el hebreo, la palabra irritar viene del hebreo kaas, que significa pues angustia, aflicción, dolor, sufrimiento, tristeza, provocación a ira. Entonces, ¿qué sucedía? Penina cada año con sus palabras la angustiaba, la afligía, ¿cierto? Esto le causaba dolor, sufrimiento, tristeza y la hacía llenar de ira y de enojo. Le hacía sentirse impotente porque no tenía hijos. ¿Cuántos de nosotros puede estar pasando por una angustia de esas? De que viene el enemigo trayendo dardos a la mente, trayendo dardos que afligen.
que traen dolor, que traen sufrimiento, que traen tristeza. ¿Cuántos de nosotros puede estar pasando por ira, por enojo, a raíz de una impotencia? Se siente impotente porque no puede hacer A o B. Entonces, ¿qué sucede? Si avanzamos al versículo número 10, dice que ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ese llorar viene del hebreo que significa angustia, duelo, luto. Ella está pasando un luto, está pasando un duelo. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. Pero dice que ella con amargura de alma oró. Estar con amargura es estar desesperado. Recordemos que en el alma está el centro de los sentimientos, está el centro de los deseos, en el alma está la voluntad. Y cada uno de ellos estaba en angustia y desespero a raíz del luto o del duelo que ella estaba viviendo. Un ejemplo de esa angustia fue Sansón. Vamos a ir por un momento al libro de Jueces, pero ahora volvemos. Libro de Jueces, capítulo 16. Dice, y aconteció que presionándole ella, aquí estamos entonces hablando de cómo Dalila presionaba a Sansón para que le dijera cuál era el enigma, cuál era el secreto de él para tener esa fuerza que él tenía. Entonces dice que ella presionándole cada día con sus palabras, y mire que era todos los días, e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y esto me llamó mucho la atención porque es mortal angustia. Entonces, aquí la palabra angustia, que viene del hebreo, dice que significa desanimar, impacientar, limitarse, incapaz de hacer o lograr algo. Entonces, era tanta la presión de Dalila que dice la palabra desanimar, impacientar. Lo impacientó tanto hasta el punto que lo llevó a la mortal angustia. Entonces, el enemigo presiona cada día. Todos los días viene el enemigo a traer dardos. ¿Qué es un dardo? Cuando jugamos a los dardos, que ahí están rueditas para dar en el blanco, ¿sí? En el centro, y tiramos unas flechitas. Ese dardo, el enemigo lo usa para traerlo a nuestra mente. Alguien me hablaba y me decía, yo escucho cuando los demonios llegan y se burlan de mí y empiezan, sí, mandémosle miedo y se ríen. Y yo estaba emocionada porque a mí me encanta toda la parte espiritual y yo le decía, qué bueno, qué chévere, que te das cuenta cuando los demonios llegan y dicen, no, eso es muy horrible. Pero yo le decía, no, es que si usted se da cuenta cuando llegan, pues sencillo, declara la palabra y se para y reprende y ellos se tienen que ir y usted se da cuenta cuando se van. Bueno, hizo el ejercicio y por primera vez, no pudo porque el miedo la apoderaba. Y volvían ellos, mandémosle miedo, o sea, mandémosle dardos de miedo. Aquí está hablando de angustia. Bueno, después de 2 intentos más, yo le decía, declare la palabra, así usted esté temblando, así le tiemble todo, hable la palabra, que es poder. Entonces, cuando vuelvo y me la encuentro, me dice, ay, sí, ¿cómo le parece que yo temblaba? Pero yo empecé a declarar palabra y a reprender y a echar fuera, y cuando menos pensé, ¡pum!, se fueron y me dejaron. Entonces yo pongo este ejemplo porque es real, la parte espiritual es real, tanto es del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, como el poder de las tinieblas, solo que hay una diferencia. Dios tiene el todo poder, porque por eso se le dice el todopoderoso, perdón. Él tiene todo poder. ¿Sí? El poder de las tinieblas es limitado. Entonces,
Todos los días el enemigo salía a hablarle a él, salía a hablarle a Sansón hasta que lo puso en mortal angustia, lo impacientó tanto que, bueno, ahí ustedes terminan de leer la historia, ¿cierto? Entonces, las palabras del enemigo vienen como dardos y reducen el alma al desánimo, a la impaciencia, a limitarse a tal punto que la persona no es capaz de hacer, no es capaz de ir, no es capaz de levantarse, no es capaz de lograr algo. Entonces, la palabra dice que fue reducido a mortal angustia y por eso es que vienen pensamientos de suicidio, porque empieza el enemigo a traer tantos dardos, pero déjeme decirle, la palabra del Señor es poder, la presencia del Señor es poder y lo que Dios le ha dado a usted es para que lo use, porque si usted es un hijo, porque si usted ha recibido de Cristo en su corazón, Dios lo reviste de poder y puede declarar la palabra convencido del poder que Dios le ha puesto, que Dios ha puesto en usted, en su boca, porque Él también dice, abra la boca que yo la lleno. Entonces, cuando vengan esos dardos, sea cual sea, de desaliento, de angustia, de miedo, de terror, lo que sea, usted levántese en poder a declarar la palabra. ¿Amén? Ahora, vamos a mirar. Primero vimos cuál era el estado de Ana, ¿cierto? Y vamos a mirar que en medio de la aflicción, Ana toma una decisión. Y es la decisión de buscar a Dios. Y yo pienso que en medio de las circunstancias, en medio del miedo, de la angustia, del afán, del dolor, de la tristeza, del duelo que se esté viviendo, tenemos que tomar una decisión. Y es una decisión que va a marcar su vida. O se queda postrado, o se queda atado, o se queda relegado por el enemigo, o toma la decisión de decir ya no más. El primer libro de Salmos, el capítulo 1, el versículo 9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebió en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, allí en ese momento, mientras él está allí esperando al pie de la puerta, viene Ana, pero que ella tomó la decisión de ir al templo, ella tomó la decisión de buscar a Dios. Dice que se levantó, y eso a mí me emocionó mucho porque la palabra levantar significa afirmar, significa armar, cambiar, despertar, significa permanecer en pie, significa resucitar, recuperarse. Pero hay tres palabras seguidas que me emocionaron porque dice ordenar, imponer y establecer. Entonces, vamos a mirar que la palabra levantar aquí, que viene del hebreo, significa afirmar. Entonces, nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra que Dios nos ha dado. Yo creo que Dios ha dado palabra a cada uno de sus hijos. ¿Cómo? A través de un profeta, a través del pastor, a través de la prédica, a través de la misma palabra. Cuando la leemos, ¿qué le habló el Señor? Muéstreme, ¿qué le dijo? Y Dios siempre nos está dando una palabra. Entonces tenemos que afirmarnos en esa palabra, confesarla, declararla, que el enemigo escuche la palabra. Y me acordaba una vez que una chica me dice, pastora, la niña dice que está viendo el duende. Y yo le dije, le tocó orar a usted porque yo no puedo ir, tengo a mi hijo dormido y se viene aquí y me lo molesta, no puedo ir, le tocó a usted. Entonces, ella empezó a leer la palabra, ella me decía, la niña dice que Dios le dice que lea un salmo. Empezó a leerlo, entonces la niña le decía, mami, sigue ahí parada. Iba en la mitad del salmo cuando dice, mamá, ya se fue.
Entonces, declarar la palabra en voz alta es poderoso, poderoso. Tenemos entonces, dice que significa armar, tenemos que armarnos de valor y del poder que Dios ha delegado a sus hijos. Ya nosotros tenemos un poder delegado. También habla de despertar. El enemigo nos tiene dormidos y no vemos las grandezas que Dios tiene para nosotros. No vemos más allá de nuestra nariz. También dice que debemos permanecer en pie como buenos soldados de Jesucristo. La palabra dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. Entonces, un soldado que esté firme, que esté en pie, difícilmente lo van a poder venir a atacar los enemigos, sino que se levanta empoderado, se levanta armado para derribar al enemigo. Así que usted debe permanecer en pie, empoderado con las herramientas, con las armas espirituales que Dios nos ha dado. También habla de resucitar. ¿Por qué? Porque antes estábamos reducidos a mortal angustia como Sansón, pero el Señor trae una palabra de vida, una palabra que resucita nuestra alma, que resucita nuestro espíritu. Entonces vuelve y nos levanta. También entonces dice ordenar, imponer y establecer. ¿Qué vamos a ordenar? A ordenar que el enemigo huya y suelte nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos entonces a imponer y a establecer ¿qué? La palabra de Dios sobre la palabra que el enemigo viene a traer a mi mente como esos dardos que atacan fuertemente. Vamos entonces a imponer y establecer la palabra de Dios contra la palabra que el enemigo está diciendo. ¿Qué palabra le ha dado Dios? ¿Qué palabra le ha regalado a través de la lectura de la palabra? Dice, por ejemplo, nadie me podrá hacer frente. Usted pone esa palabra, por ejemplo, de Josué capítulo 1, el versículo 5, donde dice, nadie te podrá hacer frente. Pues yo lo voy a tomar para mi vida y voy a empezar a declarar, nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Y así como estuviste, Señor, con Moisés, tú estarás conmigo, no me dejarás, no me desampararás. Amén. Entonces, establezcamos esa palabra, vamos a declararla y el enemigo tendrá que huir. El enemigo tendrá que soltar tus pensamientos, el enemigo tendrá que soltar tu mente, pero te vas a levantar, vas a tomar la decisión de levantarte y que toda angustia huya en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, vemos entonces el estado de Ana. Vemos que ella toma una decisión de levantarse y vamos a ver que además ella hizo un compromiso y lo cumplió. ¿Por qué? Muchas veces estamos con afán, con angustia, con miedos, con temores y le prometemos cantidad de cosas a Dios que al final no se cumplen. Y ojo con esto, cuidado con esto. Vamos a mirar. En el primer libro de Samuel, el capítulo 1, el versículo 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Mire, tremendo, hasta le dijo que quería un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces es muy lindo, es muy hermoso porque es la mamá de Samuel. Ella lo entregó, ella lo consagró y lo llevó a que viviera en el templo, que fuera levantado con el sacerdote Elí. Ella hizo un pacto y lo cumplió. Entonces, cuando nosotros vemos en Números capítulo 30, el versículo 2 y 3, allí está el compromiso que tienen tanto los hombres como las mujeres cuando se hace un voto.
¿cierto? Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová e hiciere juramento, ligando su alma, y ojo con esto, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, con todo lo que salió de su boca. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un pacto, un compromiso con Dios, estamos ligando nuestra alma. Esa palabra ligar es cualquier cosa que sirve para atar, para ligar, para amarrar, para asegurar con cadenas. Entonces, en la palabra vemos varios ejemplos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 7:35 nos cuenta la historia de un sordo y tartamudo y dice que Dios, cuando Jesús vino y oró por él, desató la ligadura de su lengua. Entonces, hay ligaduras espirituales. Dígame, ¿cuál era la ligadura? Físicamente no la tenía. Se notaba en el hablar, pero físicamente no tenía una cadena, no tenía un lazo, no tenía una atadura y no podía hablar. Está hablando aquí de la parte espiritual. Y también vemos en Lucas capítulo 13:16, aquella mujer que tenía un espíritu de enfermedad por 18 años. Entonces Jesús le dice, y no se debía desatar esa ligadura en el día de reposo. ¿Se acuerdan que la palabra nos cuenta de que esa mujer vino y él la sanó el día de reposo y vienen los fariseos y le dice, ¿cómo así? Hoy no es día de reposo, ¿por qué tenía que sanarla? Y dice, sí, y si una ovejita suya queda con la patica atada, usted la deja así hasta el otro día, porque es día de reposo. No, usted va y desata a su animalito, ¿cierto? Entonces, no puedo desatarla a ella. Ahora, listo, ahí está la conversación de ellos, pero lo que llama aquí la atención es, ¿acaso no podía quitarle esa ligadura? Entonces, dígame, si ella estaba enferma hace 18 años, ¿cuál era el lazo físico? ¿Cuál era la cadena física? ¿Cuál era la atadura física? No la había. Está hablando y se refiere de la parte espiritual, porque podemos estar atados espiritualmente. Entonces, con respecto al voto, en Deuteronomio capítulo 23:21 dice, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será para ti pecado. Entonces, no haga votos, no haga pactos, no haga compromisos que no va a cumplir. No los haga a la ligera. Ella hizo un voto, ella hizo un pacto, ella hizo un compromiso y lo cumplió. ¿Cuál es la importancia? Dice, no va a ser pecado en ti. Entonces, vamos a ver el cuarto punto. Primero, ¿cómo estaba Ana? Segundo, tomó una decisión. Segundo, tomó la decisión de levantarse. Tercero, hizo un compromiso y lo cumplió. Y cuarto, Dios no nos deja en el día de la angustia. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 30 al 31, dice, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. O sea, a pesar de las circunstancias, a pesar de que pasen cantidad de cosas y entremos en angustia, si nosotros nos volvemos a Dios y oímos su voz, porque Dios es misericordioso, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces, algo aquí muy importante, Él no nos va a dejar, no nos va a destruir y no se va a olvidar del pacto. ¿Cuál pacto? Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, está haciendo un pacto con Él. A lo mejor muchos se hayan ido, se hayan alejado, se hayan olvidado de ese pacto, pero Dios no se olvida de ese pacto. Dios vuelve a ese pacto.
Entonces, Dios es misericordioso. Él no nos va a dejar. Dice en el segundo libro de Samuel 22:7, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces Dios no nos va a dejar. Dios no nos va a desamparar. Así que vamos a orar. Vamos a tener ese tiempo de clamor y vamos a declarar, vamos primero a quitar esa angustia, a renunciar a esa aflicción, a ese dolor, a ese sufrimiento y vamos a soltarlo. Vamos a soltar esa ira y ese enojo que tal vez ha producido las circunstancias, el medio, bueno, tal vez una persona, y por lo general son los más cercanos, porque el lejano, ¿qué daño me va a hacer? Primero que todo vamos a perdonar, pero vamos a sacar esa angustia en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Padre, gracias. Bendecimos tu palabra y declaramos, Señor, que esta palabra va con poder a cada corazón angustiado. Hoy declaramos, Señor, cómo tu palabra se levanta poderosamente en esta hora, quitando, Señor, y trayendo libertad a nuestra vida, quitando todo lo que nos aflige, toda angustia en el nombre de Jesús. Señor, pero hoy, aquí en este momento, veíamos el ejemplo de cómo Penina afligía y angustiaba a Ana, pero también cómo esta filistea Dalila dañaba también el corazón y afligía el corazón de Sansón. Señor, tal vez pueden ser personas, pueden ser las circunstancias, Señor. Hoy tomamos la decisión de perdonar. Hoy tomamos la decisión de quitar todo derecho legal y de quitar, Señor, de nuestra vida toda falta de perdón, toda rabia, toda ira que haya sido provocado por otras personas. Hoy la perdonamos, Señor. Hoy perdonamos a aquellas personas que han causado aflicción, dolor, angustia, sufrimiento, tristeza. Hoy los perdonamos, Señor, pero tomamos una decisión, Dios mío, de sacar de nuestro corazón, Señor, todo aquello que ha sembrado el enemigo en nuestra mente y en toda nuestra alma, Señor. Padre, hoy, Dios mío, renunciamos a la angustia. Hoy renunciamos a la aflicción, al dolor y al sufrimiento, a la tristeza. Señor, hoy renunciamos a esa ira y a ese enojo que hemos guardado por tanto tiempo, que hemos maquinado, Señor, tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Padre, hoy tomamos la decisión de renunciar al duelo, al luto, Señor, a esa presión tan fuerte que el enemigo trajo a nuestra vida. Hoy tomamos la decisión, Señor, de sacar toda angustia mortal que el enemigo trajo, todo desaliento, todo desánimo, toda impaciencia, Señor, toda incapacidad para avanzar, toda incapacidad para ir más allá. En el nombre poderoso de Jesús, hoy echamos fuera de nuestra vida toda limitación para hacer algo. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos la decisión de levantarnos, así como Ana, Señor, tomamos la decisión de afirmarnos en tu palabra, de declarar tu palabra, Señor, porque hace mucho tiempo has dado tu palabra, palabra de aliento, palabra de fortaleza, palabra, Señor, poderosa en nuestra vida. Hoy tomamos la decisión de afirmarnos en ella, de armarnos de ese valor, de armarnos de esa armadura poderosa que tú nos has dejado, que tú nos has delegado, Señor, con poder. Hoy declaramos, Señor, que como tus hijos declaramos que hemos sido armados de valor y poder delante de
ante todos nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, declaramos que despertamos, que nuestra alma, que nuestro espíritu se despierta, así como un día dijiste, desperté el espíritu de Ciro. Hoy declaramos que tú despiertas nuestro espíritu y que el enemigo no nos tendrá más dormidos sin ver la grandeza y el poder de Dios en nosotros. Hoy declaramos que se quita esta venda, que se quita este adormecimiento espiritual, este letargo en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos, Señor, que permanecemos en pie como soldados de Jesucristo, que fuimos llamados, Señor, porque fuimos llamados a tus filas, Señor, empoderados, Señor. Padre celestial, hoy declaramos como nuestra alma, como nuestro espíritu resucita a la vida, no como Sansón, que estaba reducido a mortal angustia. Hoy declaramos que nuestra alma se levanta, que nuestra alma resucita a la vida del Espíritu. Vamos a declarar cómo el Espíritu Santo trae vida a nuestros huesos, trae vida a nuestros tendones. Hoy declaramos que ese adormecimiento espiritual y esa muerte espiritual que el enemigo trajo a raíz de esos dardos, Señor, ahora mismo los declaramos destruidos. Toda opresión es destruida en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, declaramos, Dios mío, que toda angustia mortal se va de nuestra vida, huye de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Y nos levantamos a ordenar que el enemigo huye de nuestras vidas, suelta nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy imponemos y establecemos la palabra de Dios sobre toda palabra del enemigo. Hoy declaramos la voz de Dios en nuestra vida y declaramos que no tiene poder la voz del enemigo en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús establecemos, Señor, en nuestros pensamientos tu palabra, Señor, y declaramos que nadie nos podrá hacer frente. Declaramos, Señor, que nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestra vida. Y así como estuviste con Moisés, Señor, tú vas a estar conmigo, tú vas a estar conmigo. No me vas a dejar, no me vas a desamparar, Señor, porque tú eres mi refugio, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, tú eres, Señor, el Todopoderoso, que me cubre bajo tus alas, Señor. Padre celestial, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, mi Rey, porque en esta hora has traído libertad a nuestras vidas. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy declaramos, Señor, y declaramos, amados hermanos, cómo la unción de Dios vino a traer libertad sobre nuestra alma. Amén. Así que, bueno, espero de que esta palabra haya sido de mucha bendición y que podamos seguir declarando con voz audible la poderosa palabra de Dios para traer libertad a nuestras vidas. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y los lleve con bien.